Padre, gracias. Gracias por cada corazón, gracias por cada persona que está acá, Señor. No importa, Padre, la necesidad que podamos cargar, que podamos tener cada uno de nosotros, Señor. Hoy venimos delante, aquí, hacia ti. Y te entregamos este espacio, este lugar, esta locación para que tu presencia esté y lo llene todo, no solamente en nosotros, sino también en el espacio y lo podamos experimentar. Quítanos el velo que no permite, Señor, disfrutar del privilegio que tenemos de ser tus hijos y sentirte y sentir el misterio, Señor, del amor que nos tienes, Padre, para que a través de ese amor podamos expresarlo tal cual lo hemos recibido, Padre, porque ese es el pacto, esa es la promesa, esa es la verdad. Padre, yo te pido por cada persona, por quien hablábamos, Señor, por el joven que intentó atentar contra su vida, que en realidad es tuya, porque tú te la has dado. Te pedimos toques y guardes su corazón y revélale, Señor, el misterio de quién es Él en ti, Señor, para que cobre valor no por quien cree el que es, sino por quien realmente está llamado a ser, Padre, como miembro de tu iglesia. Te pedimos y abogamos por este joven, Señor. Y que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad o a tu palabra. No nos interesa, Señor, un conocimiento que no tenga una experiencia o no esté basada en la verdad. Mas danos, Señor, la posibilidad de comprender, de introyectar y de ejecutar tu palabra, Padre, de manera viva, viva. Este es tu espacio, Señor. Te pertenecemos y te honramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Carta a los Efesios. Y vamos a iniciar el capítulo 4, ¿cierto? Yo creo que íbamos terminando el 3. No, ya vamos a empezar el 4. ¿Seguro? Para el 4. Terminamos en Omein. Sí, señora. Muy bien. Te explico. Amén, mira, Omein. Dicho lo cual, capítulo 4, verso 1. Así pues, os exhorto yo, el prisionero en el Señor. Esa palabra exhortación a la que se refiere aquí el apóstol Pablo es llamar, es llamar a la acción. Exhortar es llamar a actuar, a que alguien cambie algo, ¿cierto? A veces pensamos que exhortar es regañar, es sinónimo de regaño o de amonestación, ¿no? Exhortar es llamar a un cambio, a un movimiento, ¿no? Es un cambio. Estoy en una actitud pasiva o tengo algo dejado, relegado, ya me estoy llamando a una acción, ¿no? Así pues, os exhorto, os llamo a este cambio, yo, el prisionero en el Señor. Esta palabra también nos la habla en el capítulo 1 del apóstol Pablo, porque recuerden que él está escribiendo esta carta como prisionero en Cesarea. Y en Cesarea él tenía ayudantes que le ayudaban a escribir, a redactar por la oscuridad que manejaban en esas celdas. Aunque como él tenía la ciudadanía romana, hemos hablado que muchas veces tenían ciertas complacencias, ¿no? A veces podía salir, pero siempre y cuando iba acompañado de un guarda. El prisionero en el Señor
andar, bueno, prisionero del Señor porque él, por la predicación del Evangelio es su cárcel, ¿no? A andar de una manera digna, miren esto, la exhortación es a, él está llamando a los de la iglesia de Éfeso a que se muevan a caminar de una manera digna de la vocación con que fuisteis llamados. Tocamos este tema y esto él está repitiendo. Recuerdan que hablábamos en Tesalonicenses de esto. Entonces, la exhortación o el llamado del apóstol es a que nosotros caminemos, lo que Dios nos está diciendo, a que encontremos nuestra vocación para que de acuerdo a esa vocación nosotros vivamos conforme a ella, que seamos coherentes. Nos está llamando a lo que se denomina la longanimidad, es decir, o la coherencia entre mi llamamiento y mis hechos, o mi vocación y lo que yo hago. Todos tenemos una vocación, todos fuimos llamados con un propósito, todos tenemos un equipamiento, todos tenemos una función, una parte funcional dentro del cuerpo de Cristo. Con toda humildad, verso 2, entonces, ¿en qué consiste la dignidad de esa vocación o cómo vivimos esa dignificación de nuestro llamado? Versículo 2, con humildad. A ver, para no repetir yo el significado de humildad, que ya lo he repetido creo que hasta el cansancio. Alguien que me pueda decir de acuerdo a las escrituras, ¿qué es la humildad? La verdad. La verdad. Vamos a que si ya lo vamos a desglosar, es eso, pero ¿qué es la humildad? Es la verdad. Humildad y verdad en las escrituras pueden ser hasta sinónimos. Si yo soy humilde, significa que estoy caminando en la verdad. Humildad, ojo, no confundamos con apocamiento. Humilde no es el que anda cabizbajo sin reconocer sus virtudes. No, yo tengo unos pesitos en el banco y resulta que tiene millones de los millones. Pero como yo tengo unos pesitos para parecer más humilde, no. Ah, no, yo tengo unos millones. Ya, eso es todo. Yo tengo esto, yo hago esto. Yo enseño ahí por allá en una universidad y resulta que es un profesor de Harvard. Yo enseño por ahí, sí, en la universidad yo doy unas clasecitas. Resulta que es catedrático de Harvard, ¿cierto? No, yo enseño en Harvard. Eso es humildad, decir la verdad, simplemente. No tenés que disfrazar de las cosas tal cual son como esa fachada de apocamiento. Eso no es humildad. Humildad tampoco es precariedad de recursos. Como muchas veces utilizamos el término, la expresión, es que es una persona muy humilde, porque quizás tiene o es de escasos recursos o poder adquisitivo, entonces le llamamos que eso es humilde, eso es todo menos humilde. Eso es una persona de escasos recursos. Yo puedo ser humilde y millonario o puedo ser soberbio y sin dinero. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Es que es una persona muy humilde. No tiene nada que ver con eso. Entonces cuando el apóstol nos llama a la humildad es respecto a la vocación. Reconozcamos dentro del cuerpo de Cristo qué papel nos corresponde. Eso es humildad. Sin ser más y ser menos. Humildad es ser lo que soy. Es ser genuino. Es expresar mi ser genuino. Eso es la humildad. Expresar el ser genuino. Eso es. Mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Vamos a ver otro sinónimo de mansedumbre que pueda utilizar una Dios habla hoy, una Valera, una Nueva Versión Internacional, una traducción viviente, una Nácar Colunga. ¿Alguien? Amables. Esa traducción. Dice amables. Así también dice amable. Mansedumbre. Mansedumbre, perfecta. También dice humildad, amabilidad y paciencia. Amabilidad, bien. ¿Alguna dice aparte de mansedumbre, solo amable y mansedumbre? ¿No tienen otra? Paciente. Antes de paciente.
Dice, humildad, amables, perfecto. Ok. La palabra mansedumbre, para no utilizar ninguna de estas traducciones, es más bien ser dócil. El sinónimo correcto del griego acá es uno más acertado a lo que el apóstol Pablo quiere decir, es ser una persona dócil, de buen semblante. Entonces, ese es porque no es un dócil de ser servil, sino que es un dócil de una persona afable. Entonces, por eso lo expresan en algunas traducciones como amable. Pero aquí no le está diciendo que sean amables como aquel que atiende un negocio, ¿cierto? No, aquí amable o esa es como una persona que está como solícita, como que está dispuesta, ¿no? Que es dócil al servicio. Por eso pon mansedumbre. Y longanimidad, que en otras traducciones, según escuché, traduce como paciencia. Pero la palabra más correcta, o la palabra correcta que, digámoslo así, que recoge lo que el apóstol Pablo está expresando es longanimidad. Porque paciencia es saber esperar, ¿cierto? Aunque tiene una relación muy alta, longanimidad significa de permanecer en un mismo estado de ánimo. Eso es lo que traduce longanimidad. Poder permanecer en un solo estado de ánimo. Entonces, ¿cómo yo dignifico la vocación? Buscando, aún en las pruebas y en la fe, permanecer con un mismo estado de ánimo, ser manso y ser humilde. Entonces, humildad, mansedumbre y longanimidad son maneras con las cuales yo dignifico mi llamamiento. Yo puedo tener un llamado muy grande en el Señor, pero ojo, si ese llamado no está aderezado o no está expresando humildad, es decir, verdad, no está manifestando en mí ser solícito al servicio de los demás. Y tercero, si mi ánimo va cambiando todo el tiempo como una montaña rusa emocional, y un día quiero estar con Dios y el otro no, y el otro día amo a las personas y el otro día las detesto, entonces no estoy dignificando mi llamamiento, no estoy dignificando mi vocación. Algunos podemos caer en alguna de esas tres más que otras, ¿cierto? Digámoslo así, en el antitipo, en lo antagónico de cada una de estas tres virtudes o facultades que se expresan en el llamamiento, en la vocación. Algunos podemos ser soberbios, no ser humildes, otros quizás no seamos mansos y seamos rebeldes, llevados de nuestro parecer y nadie nos puede contradecir y hay del que nos contradiga porque yo tengo la razón, pero puedo permanecer de un solo ánimo y puedo decir la verdad. Entonces cada uno puede tener algo que en lo que patine más, pero estas son condiciones que dignifican el llamamiento. Así que una persona que esté brillando como piedra que hace parte del cuerpo de Cristo. O sea que si uno tiene las tres contrarias, no está en el llamamiento. No está siendo digno al llamado que tiene. Dios te está diciendo, oye, tú eres esto. Te he llamado a mi iglesia a que seas esto. Y si no manifiestas estas tres condiciones, estás siendo indigna del llamado o estás retorciendo el llamado de Dios. Y las personas no van a reconocer ese llamado en ti porque no ven una coherencia entre el llamado, es decir, la vocación, y estas virtudes que deben secundarlo. Impacientes, ni rebeldes, ni soberbios, serían los tres antónimos. Sí, serían los tres antónimos. Sin embargo, la paciencia, aquí yo la llamaría más como un estado de ánimo, ¿no? Porque hay personas que son pacientes per se, es decir, que aguantan y pueden aguantar, pero aquí es permanecer en un mismo estado de ánimo respecto a la vocación, ¿cierto? No estar fluctuando. Es una manera de dignificarlo. Hombre, que no es un ánimo perfecto para todos, pero él por eso está diciendo, les está diciendo, los exhorto a andar de una manera digna de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre y longanimidad. Y ya aquí,
aparte de esa longanimidad, él expresa soportándoos ya en relación a la iglesia, porque esta carta es en relación a la iglesia, soportándoos los unos a los otros con caridad, con amor. Soportándoos los unos a los otros con caridad. La humildad, la mansedumbre y la paciencia o longanimidad unidos al amor, soportando los unos a los otros. Miren que el apóstol Pablo está diciendo soportándose. O sea que no es fácil. O sea que no es fácil, sopórtense. Dios nos dice, sopórtense. Miren que la palabra soportarse, nosotros normalmente la usamos como aguantar. Y aguantar y soportar cumplen la misma función. ¿Qué es un soporte? Es algo que sostiene. Aguantar es algo que está sosteniendo también. Lo que pasa es que nosotros a veces, en el coloquio, en la manera en que hablamos tradicionalmente, perdemos como la funcionalidad de las palabras o el significado o a lo que están apuntando. Esta palabra soportarse significa que no es como decir, aguántense porque es que a usted le toca aguantarse a su hermano y eso. No, es viva de tal manera dentro de la iglesia que usted pueda ser sostén de su hermano. Sosténganse los unos a los otros. Esta palabra sopórtense es sirvan de sostén. No aguántense allá. Bueno, uno mete un montón de micos allá en una jaula y sopórtense. No se refiere a eso, sino se refiere a ayúdense, sopórtense, sean soportes los unos de los otros. Pero ojo, para hacer soporte uno del otro, vamos al punto difícil que se tiene que aguantar. Porque uno ser soporte de alguien que no se aguanta, en el término coloquial, es duro. O sea que va encaminado hacia los dos puntos. Soportarnos es aguantarnos, es querernos y es servir de apoyo los unos de los otros. Esa es la función del cuerpo de Cristo y de esa manera estamos demostrando que somos dignos del llamado. Y saben, si Dios nos llamó, es porque podemos ser dignos. Si Él nos llamó, si Él te llamó, es porque tú tienes el potencial de ser digno. Y Él ya nos llamó. Claro, por eso estás aquí. Quien después de una jornada laboral o lo que sea, o viviendo lejos, elige estar acá escuchando la palabra de Dios, si no es porque ha sido llamado. Verso 3. Solícitos, y esto es importantísimo, de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Vamos acá. Miren, nótese en las Biblias, diferentes traducciones, con que aquí la palabra espíritu está en minúscula. Lo cual, hablábamos la charla pasada, que se refiere al ánimo humano, a un estado anímico. No se refiere al espíritu del hombre, en este caso, sino a un mismo ánimo, a una misma intencionalidad, a la intención del hombre. Entonces, solícitos de conservar la unidad de espíritu significan en unión de criterios. ¿En cuál está con minúscula? La palabra minúscula quiere decir, ¿qué pasa con las que están en mayúscula? Quiere decir que el traductor, como algunos padres de la iglesia, ¿cierto? Aunque no todos opinaban lo mismo, hay unas tradiciones que ven esta unidad del Espíritu como la unidad del Espíritu Santo en la iglesia. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de facultades humanas, está diciendo, los exhorto a que sean humildes, a que sean eso, a cosas que producen el mismo hombre, y el mismo hombre no produce el Espíritu Santo, ¿cierto? Sino que él dice, solícitos de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, es decir, que
que permanezcan en un solo criterio, unidos, soportándose los unos a los otros. Entonces, cuando uno empieza a contextualizar esto, se da cuenta que está hablando de algo que ellos pueden hacer, de algo que él les está pidiendo que hagan, ¿ya? Si aparece en mayúscula, igual no estaría mal decir, aunque un poquito más alejado del contexto, que se refiere a la unión del Espíritu Santo, pero sería un poquitico ya salirnos del texto en sí, ¿no? Pero dice en el Espíritu, es diferente. Es diferente. También dice en el Espíritu y los mayúsculas. Cuando dice en el Espíritu, ya está cambiando la conjunción para involucrar qué es en el Espíritu Santo, ¿cierto? Aquí simplemente dice la unidad del Espíritu, del, como si fuera algo objeto, ¿no? Y aquí es un pronombre de persona, y aquí es un pronombre de objeto. Entonces, solícito de comprar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. En alguna traducción dice ósculo o beso de la paz, o en todas dice vínculo. Enlazados mediante. Enlazados mediante. Vínculo, enlace, vínculos, simplemente sinónimo. Ok. Entonces, aquí nos está hablando el apóstol Pablo en función del cuerpo de Cristo como un colectivo. Y este colectivo debe tener un único fin y una sola, es decir, una sola unidad en el espíritu. No existen dos evangelios, no existen dos llamamientos. Existe el llamamiento del evangelio diversificado, y él lo va a explicar más adelante, que para que no se confundan sus palabras, que ese llamamiento que es de Dios se diversifica a través de diferentes operaciones de ese llamamiento, pero el llamamiento y el cuerpo es uno, y es Cristo, y estamos unidos en Cristo. El vínculo de la paz es la paz con Dios, que también se refiere a una fórmula antigua en la que los creyentes se daban la paz en la cena del Señor, que todavía en las Eucaristías y en las homilías se sigue utilizando, y es cuando se dan la paz. Ese momento en el que se dan la paz sigue siendo una réplica de la iglesia primitiva, cuando se daban la paz antes de participar de la cena del Señor. Solo hay un cuerpo y un espíritu. Aquí espíritu en todas debe estar en mayúscula. En esta está en minúscula. ¿Qué versión es la tuya? Acá, acá columna. No, aquí también está chiquitito. Miren que por eso hago la pregunta, porque miren que un traductor ya tiene algo implícito. No hay unanimidad. Estamos hablando de unidad y no hay unanimidad en si se está refiriendo el apóstol Pablo aquí al Espíritu Santo, al Espíritu humano, o si simplemente sigue la misma línea. En esa nácar que estás leyendo acá, porque yo también estoy leyendo una nácar aquí, están asociando que si el apóstol Pablo venía hablando de espíritu en cuanto a unidad de miembros, de cuerpo, entonces en el versículo 4 debe seguir hablando en esa misma medida de espíritu. ¿Cierto? Entonces dice, solamente la tuya, de resto todas están en... La mía también está en... ¿Qué versión es? Valera. No te digo que se me olvida siempre. La Santa Biblia. Sagrada Biblia. Ok, sí. Que esa versión parte de esa. Pero una igual nácar está columna. en cursiva. Ujú. Pues como haciendo algo que no es diferente. Debe hacer una diferencia, y seguro debe haber un comentario Sí, a pie de abajo. página. Esto es la Biblia. Solo hay un cuerpo y un espíritu. Aquí, ¿por qué pone el Espíritu Santo? Cuando el apóstol Pablo está diciendo acá en esta fórmula de fe, porque esto es una fórmula de fe, solo hay un cuerpo, se está refiriendo al cuerpo de Cristo, es decir, solo hay una iglesia. Solo hay una iglesia, no hay dos iglesias, ni tres, ni cuatro. Entonces uno dice, bueno, pero entonces existe que la iglesia esto, que la iglesia ortodoxa, que el rito etíope, que la iglesia católica, que los adventistas, que los presbiterianos, que los bautistas, que los anabaptistas, que esto y que lo otro, que los luteranos, y que
toda la cantidad de denominaciones que hay. Entonces, bueno, si hay un solo cuerpo, entonces, ¿cómo definir o cómo delimitar quién es cuerpo y quién no es cuerpo? Y esa delimitación la da la segunda expresión de la regla, la segunda parte de la regla, y un espíritu. O sea, El Espíritu Santo. exactamente, ¿quién determina dónde está la iglesia? El Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo hay iglesia. Donde no está el Espíritu Santo no hay iglesia y es imposible. Obviamente, según mi explicación, estoy hablando de aquí espíritu en mayúscula, para que tenga sentido esta explicación o esta fórmula de fe, de la fe antigua, porque si yo la tengo en minúscula y digo solo hay un cuerpo y un espíritu, es decir, solo hay una intención, no tendría sentido. Entonces yo tendría que asociar ahí intención a doctrina, y solo hay una doctrina, y ya nos iríamos un poco forzando el texto. Pero dice solo hay un cuerpo y un espíritu, como una antigua fórmula de fe, como también una sola esperanza, la de vuestra vocación, que es lo que traduce aquí tu Biblia a pie de página como vida eterna, que está refiriendo todo esto a la vida eterna. Entonces, también una sola esperanza, la de vuestra vocación, que en última instancia es la de la vida eterna. Esa es la esperanza. Verso 5, continúa la fórmula de fe. Solo un Señor, solo hay un Kyrios, solo hay alguien, solo hay un ser que está por encima de toda la creación y que se enseñorea de toda la creación. No como Adán se enseñoreó de esta creación, sino de la creación a nivel cósmica, entendiéndola como un todo, toda la creación. Una fe. Y esto es importante. ¿Cómo es esto que hay una sola fe? Y es que, si bien todos hemos sido dotados con fe, bien hemos dicho que la fe la podemos utilizar para muchas cosas. Tú puedes utilizar la fe para lo que quieras, para conseguir un empleo, para lo que quieras. Está la fe. Pero solo hay una fe para la salvación. A eso se refiere con una fe. Solamente hay un evangelio. Solamente hay una fe que produce salvación. Y es por el evangelio. A eso se refiere con una fe. Un bautismo, es decir, cuando dice una fe, perdón que me devuelva, cuando dice que una fe es una fe eficaz. Tú puedes depositar tu fe en muchas partes, pero la eficacia de esa fe solo la vas a gozar en los terrenos del evangelio. Un bautismo, solamente hay un bautismo. ¿Cuál es el bautismo? El que el Señor nos enseñó. Verso 6. Un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Por qué el apóstol les está enseñando esto? ¿Saben? Es muy posible que estas últimas, desde el versículo 4 hasta el 6, sea una fórmula primitiva de aquellas personas que iban a recibir el bautismo, los que antiguamente llamaban los catecúmenos. Eran personas que se vestían con togas blancas antes de recibir el bautismo y se preparaban, dicen algunos escritores, alrededor de 3 años de formación, donde aprendían estos catecúmenos lo que era la vida en la fe. Y antes de la inmersión, es muy probable que ellos repitiesen fórmulas de fe como estas en su estado más primitivo. Y ellos podían decir, creo en Jesús, solo hay un cuerpo en un mismo espíritu, y esta esperanza y la vocación o el llamado que sentían tener de Dios o que el Dios les revelaba. Y en ese momento entraban al bautismo, y por eso termina el apóstol Pablo, una fe, un bautismo, porque con el bautismo terminaba como toda esta regla de fe que era pronunciada verbalmente, tanto como un credo. De hecho, el credo se forma, ese es un buen apunte, el credo se forma
El credo que nosotros conocemos o el que tenemos actualmente es una extensión de uno que fue el primero que se llamaba el credo apostólico o el credo niceno. ¿Por qué? El de los apóstoles. Que se llamaba el credo. Es el niceno constantinopolitano, que Correcto. ya alargan para aclarar la divinidad de Jesucristo, porque habían dudas en parte de la iglesia. Decían unos que sí era hijo de Dios, para otros era solo Mesías y no igual a hijo de Dios. Entonces, por eso se da la aclaración del credo niceno constantinopolitano. Pero el credo de los apóstoles es el credo bíblico. Es el credo apostólico. De hecho, es la base, la herramienta por la cual nosotros tenemos el credo. Esa es la génesis de ese credo. Ahora el credo que nosotros tenemos, bien lo has dicho, son adaptaciones respecto a las, digamos así, las emergencias de fe que iban surgiendo dentro de las doctrinas engañosas que iban saliendo, o las herejías. Entonces, las primeras herejías siempre eran respecto a la divinidad de nuestro Señor. Ya después a la Trinidad, ya después a la cláusula filioque, si el Espíritu Santo proviene del Padre o del Hijo, y eso hace la separación de Iglesia de Oriente y la de Occidente, y empieza entonces el credo a volverse como el acervo o lo que nos va a dar a nosotros como el andamiaje de lo que es la fe. Por eso, esto es lo que yo creo. A ver, ¿en qué creemos nosotros? Vamos a separarnos de todas esas herejías que van saliendo. Por ejemplo, el caso del montanismo, los arrianos, Marción, todos estos herejes que iban saliendo en los primeros siglos de la iglesia. Entonces, a los obispos les tocaba ir delimitando el alcance de la fe. ¿Y cómo se hacía? A través del credo. Y este es un credo en su estadio más primitivo, ¿cierto? Un Dios y Padre de todos que está, miren, esta expresión es una expresión muy semita. Un Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. Es decir, todo lo abarca. El ser que nada lo puede sustentar, que se sustenta a sí mismo, que es inabarcable y que aún lo penetra todo, que puede entrar en todos y está en todos. Y asimismo es un solo Dios. Porque esa omnipresencia de Dios, sobre todo para el pensamiento griego, y no está además los de Éfeso, que venían de toda esa cultura helénica, para ellos era muy difícil el pensar de una manera monoteísta. Para nosotros ahora es muy fácil, porque nuestra tradición y nuestra cultura nos ha llevado a la inclinación hacia un solo Dios. Pero para ellos, el pensar que solamente existía un Dios y que no había un panteón, es decir, que no habían diferentes géneros de dioses o de deidades, para ellos eran como arcaísmos, eran personas que estaban completamente desligadas del conocimiento, de la filosofía, de la ciencia. Y ahora nosotros lo vemos al contrario. Quien cree en diferentes dioses lo vemos como más raro, pero para ellos los judíos eran demasiado tontos porque solamente creían que había un Dios. Y era una manera en la que se burlaban, incluso en la etapa cuando empezó a introducirse el mensaje del Evangelio en Roma, hay burlas de cómo los cristianos creen en un solo Dios, así como el de los judíos. Incluso que creen en un Dios crucificado y lo pintaban como un burro. Hay unos frescos donde todavía se conservan, cómo se burlaban de los cristianos y pintan como una especie de hombre con cabeza de asno crucificado, burlándose de alguien, de un nombre griego que seguía la fe. Entonces ese era como a lo que se enfrentaban ellos. Y el apóstol, sabiendo esa tendencia, dice: un Dios Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Había que recordar y hacer ese énfasis, sobre todo en esa cultura cargada de politeísmo. Esto aquí es bien interesante. Versículo 7. A cada uno de nosotros, porque ya nos ha hablado en principio de la unidad, ¿cierto? Nosotros somos un cuerpo y somos uno en Cristo, ¿verdad? Pero, ¿ellos qué iban a ver? Venga, sí, somos uno y esta unidad
Pero es que vemos que todos cumplen funciones diferentes, entonces eso los hacía pensar en qué consiste esa unidad de la que nos habla el apóstol Pablo. Si vemos que hay como una especie de jerarquía dentro de la iglesia, porque no era lo mismo, por ejemplo, un apóstol como Pablo, como Pedro, como Juan o como Apolos, que eran considerados como apóstol, pero en un sentido amplio. Este tipo de personas con alguien, por ejemplo, que hacía milagros, otro que enseñaba, otro que salía a evangelizar a los pueblos. Entonces ellos decían, bueno, ¿en qué consiste esa unidad? Y se preguntaban. Y aquí es donde viene la respuesta, que está muy vinculada a la primera carta de los Corintios, donde él también expone esta misma tesis de la multiforme gracia de Dios, o la forma en cómo Dios distribuye la gracia, los dones y los carismas dentro del cuerpo para operar y hacerlos crecer. A cada uno de nosotros ha sido dada la gracia en la medida del don de Cristo. Entonces, entendiendo así las cosas, ¿de dónde provienen los carismas? ¿De dónde provienen los carismas? De Cristo. ¿Quién es el que reparte los dones? ¿Dónde dice? Y subió primero y bajó con don y le dio dones a los hombres. Y le da dones a los hombres. Se habla dones del Espíritu. Pero quien da o quien reparte los dones para el ministerio es Cristo. Los dones en potencia, es decir, se manifiestan a través del Espíritu Santo, pero quien los otorga, y aquí nos están dando un secreto, es Cristo. Y entonces, Es nuestro Señor, es la segunda persona de la Trinidad la que nos da los carismas, los dones del Espíritu Santo. Es Él, es Jesús. Pablo, eso no lo dice también, pues que es Juan el Bautista, que cuando él, desde que no se puede ver, cuando él dice que viene a uno que bautizará Con fuego. con fuego. Claro, es Él el que bautiza con fuego. Uno llama el bautizo del Espíritu Santo, uno llama la renovación de Pentecostés, o como lo quieras llamar, el nombre que tengas, ¿cierto? O la confirmación. Hay muchos nombres para el Pentecostés personal. Pero el nombre bíblico es el bautismo en fuego. Y ese bautismo en fuego lo hace Él. Cuando tú recibiste al Espíritu Santo, quien te lo otorgó fue Jesús mismo en persona. Es Cristo el que nos bautiza con el Espíritu. No es el Espíritu que nos bautiza Él mismo, no. Es Cristo quien nos bautiza con su Espíritu. Por eso Él dice, esperen allí en el aposento alto, que yo les enviaré de Él, proviene de Él, el Espíritu Santo, y Él los guiará hacia toda la verdad y harán todo este tipo de cosas. Entonces es importante saber cómo la economía de los carismas y del orden de las cosas de la salvación. entonces es que los otorga Jesús. Sí, a cada uno de nosotros ha sido dada la gracia en la medida del don de Cristo. En la medida del don de Cristo. Es Él quien reparte. Y si hay una medida, quiere decir que no en todos está la misma medida. No en todos está la misma medida. Entonces, ahora bien, es que nuestro Señor discrimina para dar. No. Ah, bueno, sí discrimina, pero dependiendo de los propósitos. Recuerden que la palabra discriminar no es una palabra peyorativa o negativa. Dis es separar. Entonces, por el propósito Simplemente. que cada uno tiene. Correcto. Por el diseño único y para qué, lo que él necesita aquí. Recuerden que Él viene hablando de la vocación. Y si viene hablando de la vocación, a cada quien se le reparte. Si yo, por ejemplo, un administrador de propiedad horizontal, ¿cierto? Tiene diferentes funciones. Hay una persona que trabaja como rondero en la seguridad. Todos hacen parte de la seguridad. El uno tiene escopeta, el uno tiene una varita y va revisando unos puntos. Eso se llama... Yo quiero una. Otro está armado, otro no, dependiendo de su función, pero todos operan dentro de la misma portería y todos tienen el mismo salario. Pero no todos tienen la misma funcionalidad ni el mismo equipo. Depende de la función. Entonces, ¿hay una discriminación? Sí, hay una discriminación. La discriminación no es una palabra negativa.
Lo que pasa es que ahora con el progresismo nos han vendido esa palabra de que todo es discriminación. Mentira. Dios separaba a los levitas, separó a las personas, a las 12 tribus, a la tribu de Rubén le ocupó de una parte, a la tribu de Judá lo ocupó, le puso un territorio, es decir, los discriminó. Ahí lo separó. ¿Sí? Discrimina, separa las funciones. Al hombre y a la mujer los discriminó del uno del otro. Y hay una funcionalidad que está acorde incluso a su propio cuerpo. Pero ahora queremos destruir incluso eso. Y queremos homogenizar todo. Y no es así. Incluso yéndonos hasta contra la misma naturaleza. Dios discrimina, separa con funciones. El cuerpo de nosotros es lo más discriminado que hay. Es completamente discriminado. Tanto así que el apóstol por eso habla en la figura tan grandiosa de su cuerpo y haciendo el símil de cuando has visto tú que el ojo le recrimina a la mano, oye, yo quiero ser ojo, yo quiero... O cuando una mano le pega al ojo porque tiene envidia. Yo no quiero ser mano izquierda porque soy más torpe y le pega a la derecha. Y tú de pronto te despiertas a las 3 de la mañana porque un miembro de tu cuerpo le está pegando. ¿Se imaginan el pobre riñón? Iba a decir otra cosa, pero lo del riñón. A cada uno de nosotros nos ha sido dada la gracia en la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, es decir, ya nos está llevando a una referencia de la palabra de Dios, a un salmo. Por lo cual dice, subiendo a las alturas, llevó cautiva la cautividad, repartió dones a los hombres. Esto es una expresión muy hermosa y que ha sido muchas veces muy mal interpretada. ¿Qué significa esto de que subió a las alturas y llevó cautiva a la cautividad? No sé. Antes de Cristo no había salvación. Se hablaba del Sheol, el lugar de los muertos, pero todos iban al mismo sitio. Un Sheol sí estratificado. Arriba los más buenos, abajo los no tan buenos. Pero salvación, cielo, lugar de Dios, presencia de Dios no había. Hasta que Cristo murió. Por eso en el credo católico decimos, descendió a los infiernos. ¿Verdad? Que a rescatar a los que él consideraba dignos de sí, para llevarlos consigo. Y lo complementa aquí San Pablo, llevando consigo a los cautivos, para liberarlos y regresarlos a su estado original. Hay una expresión que tiene que ver, respecto a lo que estás diciendo, hay una expresión que dice, cuando dice llevó cautiva la cautividad, es como una especie de himno triunfal, ¿no? ¿A qué se refiere con himno triunfal? Que aquello que atañe al ser humano y esa imposibilidad por estar sujetos a la ira de Dios y separados completamente de Él, a eso le llaman la cautividad. Aunque indirectamente podemos hablar del Sheol o del seno de Abraham, más específicamente en este caso nos está diciendo el apóstol Pablo que aquello que nos tenía encadenados y atados a nosotros, es decir, que no nos permitía experimentar la libertad, Él lo rompe, es como que Él rompe un sello que nos tiene atados y por eso lleva cautiva la cautividad, es como un himno, lleva, encadena las cadenas, por decirlo de alguna manera, Él encadena las cadenas, de tal forma que la perdición o que lo que separaba al hombre de Dios ya no tiene más poder, Él se empodera. Eso es una forma, es un himno en el cual Él se empodera sobre toda la creación, como un ser completamente triunfal después de su resurrección. Es un himno de triunfo. Y en ese himno de triunfo, Él puede ya ahora, si antes nosotros, antes del diluvio, perdimos todas las potestades que vemos que el hombre prediluviano tenía, incluso el vivir muchos años y una cantidad de cosas, es como que Él dice, él se pone a sí mismo en la creación como el segundo Adán. Y como segundo Adán, entonces, lo que perdimos en el primer Adán,
que lo primero fue la separación con Dios, eso fue lo que perdimos, la unión con Dios. Él nos devuelve esa unión con Dios, llevando cautivo a la cautividad, y reparte dones a los hombres, porque lo puede hacer. Les devuelve como un estado, los devuelve, en este caso se refiere a la iglesia, como un estado glorioso. La iglesia es como la gloria de Dios en la tierra. Por eso el apóstol Pablo primero les llama santos a la iglesia. Segundo, él dice que su vida y su sufrimiento es como la glorificación de ellos, porque al servirlo a ellos está sirviendo el cuerpo de Cristo, y más gloria va a venir para el cuerpo de Cristo. El sufrimiento y el sudor del apóstol es en virtud de que el cuerpo de Cristo se embellezca, y de esa manera se glorifica. Ahora una pregunta. Sí. ¿Se puede entender entonces que eso es como que Jesús arrancó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo? Correcto. Esto es un himno triunfal. Esto es un himno triunfal y es una palabra muy hermosa. Llevó cautiva la cautividad. Y las alturas es para proclamar, porque en las alturas se proclamaban los triunfos. Los antiguos reyes, porque esto recuerden que viene de un salmo, entonces los antiguos reyes, cuando proclamaban la conquista, siempre lo hacían desde un lugar alto. Entonces Dios desde el cielo, el lugar más alto, Jesucristo nuestro Señor, cuando Él va al cielo, Él dice, Él va al Padre, ahí proclama su victoria. Jesús proclama su victoria, tanto en el tierra, ya refiriéndonos al Sheol, y en la esfera espiritual. Pensé siempre que aquí a la palabra se refiere a las escrituras que están hablando de los salmos. Dime. Sí, claro. Sí. Pero siempre los ángeles. No. Pues puede ser alguna parte de la escritura. Sí. No, en este caso en particular. Sigamos, esta expresión es muy linda del apóstol Pablo. Cuando uno lee estas palabras, si uno las lee en griego y las traduce, la gramática que tenía el apóstol Pablo era la gramática de una persona erudita. Él era un erudito, él sabía manejar los tiempos, las exclamaciones del griego, porque el idioma griego tiene como exclamaciones que se perdieron en el castellano. Entonces ellos muchas veces se referían como decir, oh hombre, y como tenían palabras solo exclamativas, y era muy bonito. Y el apóstol Pablo aquí está utilizando una palabra como exclamación, como de canto, como subiendo el tenor de la voz. Versículo 9, eso de subir, ¿qué significa? Y ahí es donde vamos a lo que estabas apuntando. Eso de subir, ¿qué significa? Sino que primero bajó a las partes inferiores de la tierra. Esto es un concepto muy semítico, donde ellos consideraban la tierra como 4 puntos cardinales, como una especie de semibóveda, ¿cierto? Y en cada punto cardinal había un ángel custodiando ese lugar, ¿cierto? Por eso en Apocalipsis, en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel, vemos cuando él llama a los ángeles. Entonces el ángel del mediodía, refiriéndose entonces uno al oriente, otro al occidente, otro hacia el sur, y él los convoca, que son los ángeles que están circundando toda la tierra y a quien les toca una periferia. Miren lo que dice de interesante acá. Ellos veían esos ángeles, la tierra dividida como esa bóveda, y en el subsuelo ellos veían que era como una especie de mundo, la expresión no es la correcta, pero para hacerme entender, como una especie de mundo fantasmagórico o una vida entre vidas. Ellos concebían. Al principio, en la teología, los primeros escritos de judaicos sobre la Torá, es decir, sobre la ley, no precisaban muy bien ese lugar. Ellos todavía no tenían como muy desarrollada la teología de qué era lo que le pasaba a las personas cuando se morían, hasta el punto en que nosotros vemos al judío primitivo. Ellos simplemente creían que Dios estaba con ellos y que si se cumplían la ley iban a tener una buena aventura hasta que se muriesen, pero después hacia allá todavía estaba muy dentro de la especulación. Poco a poco, después sobre todo el cautiverio en Babilonia, ya comienza a desarrollarse
y en la época griega, 300 años antes de Cristo, ya empieza a desarrollarse dentro de las escrituras que se conservan del mundo judaico, que ya empezaban a hablar del infierno, aunque infierno no es la palabra que ellos utilizaban, infernus es una palabra latina que viene de Hades o Tártaro o Gehenna. La palabra que ellos utilizaban era el Sheol o el seno de Abraham, que era la palabra judía, que era una vida entre vidas donde los justos vivían como una especie de etapa fantasmagórica, pero no sabían todavía ellos sobre la redención o sobre los alcances incluso del Mesías, que el Mesías iba a llegar incluso hasta allá, que es lo que ya nos enseña Pedro en una de las cartas y Judas también en el Nuevo Testamento. Pero aquí cuando dice que bajó a las partes inferiores de la tierra y fue proclamado en el cielo, no está refiriéndose de pronto a lo que de pronto ahorita estabas diciendo, aunque algunos lo han interpretado así, que él va y predica al Hades y le predica como a todos los santos justos de antaño. Esa expresión se puede asociar más a la carta de Pedro. Aquí se está refiriendo a como que Cristo se enseñoreó desde toda la concepción del subsuelo y de la concepción humana y judía de lo que era la tierra, y se proclamó rey sobre todo. ¿Sí me hago entender? Es decir, Cristo bajó significa que Él se proclamó rey ante toda la creación, lo que está debajo y lo que está arriba. De hecho, para ellos, para el judío, los demonios o los dijin, como se les conocía, esos dijin vivían bajo el suelo, como en cavernas o lugares subterráneos. Un judío no pasaba por un lugar desierto, porque para ellos el hábitat de los demonios eran los lugares desiertos, y los dijin vivían en esos desiertos, o en cuevas, o en lugares de este estilo. Y esos dijin de ellos es donde salen los cuentos de las mil y una noches y todo esto, hasta el famoso el cuento de Aladino, ¿cierto? Viene de un dijin, claro que es un dijin bonachón el de Disney, pero es un demonio. Eran demonios que si ellos le conocían el nombre, podían pedirle deseos. También, todo eso viene de todo ese folclore, no solamente árabe, sino también semita. Y debajo de los dijin vivían también las almas, pero todavía no había una teología muy elaborada al respecto. El mismo que bajó es el que subió sobre todos los cielos para llenarlo todo. O sea que lo que nos están mostrando de nuestro Señor es una proclamación de su victoria, tanto de lo que hay por debajo como lo que está arriba. Una proclamación universal. Pablo lo que nos está dando a entender acá que hay una proclamación de la victoria universal de Cristo. Y Él constituyó, es decir, tiene todo el derecho a reconstruir lo que se perdió en Adán. Y entonces, como parte de ese derecho, Él, en mayúscula, porque está refiriendo a nuestro Señor, constituyó a los unos apóstoles. Apostoloi, aquel que tiene un mensaje, un enviado. ¿Qué conocemos como apóstoles? Entonces, todos nosotros somos apóstoles en sentido amplio. ¿Qué quiere decir eso en sentido amplio? Que todos tenemos un mensaje que dar, el mensaje del Evangelio. Debido a eso, pues, que tenemos que dar un mensaje, nosotros podemos decir, somos apóstoles. Pongámosle, para hacernos entender, apóstoles en minúscula, no de menor importancia, pero en un sentido amplio, porque en sentido estricto o en sentido simplificado, el apóstol era todo aquel que fue testigo ocular de la resurrección de nuestro Señor. Entonces, no cualquiera puede venir aquí a decir que es un apóstol de Dios, porque si fuera un apóstol de Dios, en sentido estricto, quiere decir que cuando hable, todo lo que hable es de parte de Dios y puede cambiar o puede modificar incluso cosas que son reglas de fe, aunque son inmodificables. Pero decir, un apóstol podría hacer eso. Obviamente no lo va a hacer porque no lo puede cambiar, porque si no se contradice.
Pero es que han surgido muchos apóstoles tropicales que han venido y han cambiado cosas, o se traen el nombre a sí mismo como apóstol. Y uno dice, pero venga, un momento, ¿quién le dio o quién es el que nombra al apóstol? Dice, él constituyó. ¿Quién lo constituyó? No un presbiterio, es decir, no un cuerpo de ancianos. Apóstol solo lo constituye él, Jesús, es el que constituye un apóstol. Signos del apóstol: fue testigo de la resurrección de Cristo. Nosotros somos testigos en fe de la resurrección de Cristo. Pero ellos fueron testigos oculares. Y Pablo fue el último de los testigos oculares de la resurrección. Como un abortivo, como lo último, dice él. Por lo último él me tomó. Y él fue testigo de Cristo resucitado. Pero el resto, ahora, hay que tener mucho cuidado porque hay algunas sectas o denominaciones que se llaman las de los apóstoles. Entonces son un grupo de personas, el apóstol el apóstol tal, y me dice, bueno, ¿quién los constituyó? Se constituyeron entre ellos mismos. Pero aquí dice, él los constituyó a los unos apóstoles, ¿cierto? A los otros profetas. Entonces es Dios quien es Jesús el que da la vocación. Ahora aquí la palabra profeta, ya la explicamos, si quieren podemos hablar aquí de profeta en el sentido del Nuevo Testamento. Cuando estábamos hablando sobre Hechos de los Apóstoles, hablamos de quién era este profeta. Si quieren podemos hacer esa salvedad, esa aclaración. Recuerden que en el Antiguo Testamento habían profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Profeteia es alguien que anuncia también, ¿cierto? Pero anuncia conforme vive la palabra de Dios. Él escucha la palabra de Dios y anuncia. La profecía, o características de la profecía, son que exhorta, ya explicamos, exhortar es llamar a un cambio, da consolación y edificación. Una palabra o una profecía consuela, exhorta y edifica. Sin embargo, nosotros tenemos en nuestro, digámoslo así, como un pensar que profecía es vaticinar. La profecía puede contener Consuela, un vaticinio y edifica. Puede contener un vaticinio. Es decir, puede hablar sobre algún evento futuro, pero no necesariamente. La profecía también puede hablar de algo que ha ocurrido o algo que es desconocido para ti. Profecía no significa vaticinar. Profecía significa anunciar, dar un mensaje. El profeta da el mensaje ¿de qué? De Dios. La profecía puede ir al momento presente. Oye, si tú no cambias esta forma de ser, te va a ocurrir esto. Entonces, por ejemplo, cuando los profetas le hablaban al pueblo, mira, si no cambias esto, va a pasar esto. El quid de la profecía no es lo que le va a suceder, es llamar el cambio para que no le suceda. ¿Sí me hago entender? Entonces nosotros muchas veces confundimos el término profeta con alguien que vaticina, con un agorero, con un Nostradamus, un Parravicini, un místico que ve cosas, la famosa rusa esta viejita que sale en todos los videos de YouTube, que le adjudican una... Sí. Y ella es profeta. Desde otra acepción distinta. Claro. Y esta palabra, la profecía, esta palabra viene de Dios. ¿Cuál? La del don de profecía. Sí, ahora vamos a hacer la diferenciación. Entonces, profeta, en el sentido estricto, se refiere a un profeta itinerante, una persona que Dios separa para exhortar, edificar o consolar su iglesia, su nación, un pueblo, lo que sea, ¿cierto? Ahora, no confundir profeta con el don de profecía. Son cosas diferentes. El don de profecía puede llegar a la iglesia por su misericordia, porque Dios quiere anunciar algo, y a una persona por un carisma sobrenatural y una acción del Espíritu Santo, eventualmente dar una profecía a alguien o a un grupo de personas.
y queda ahí, no es necesario. No necesariamente tiene que ser itinerante, simplemente fue una ejecución del don de profecía, pero no es un profeta, no diga, es que llegó el profeta tal. No, una persona tuvo una manifestación del don de profecía. Sí. Estamos hablando de consuela, exhorta y edifica otra vez todavía. Ujú. Sí. En el Nuevo Testamento o en Hechos de los Apóstoles se nos habla de varios profetas. Caso tal, un tal Ágabo, que dice, y era profeta, nos dicen ahí en Hechos de los Apóstoles. Y ese Ágabo toma el cinturón del apóstol Pablo sin saber quién era, y por una acción sobrenatural y carismática del Espíritu Santo, él dice, el hombre, el dueño de este cinturón, ha de sufrir mucho. Y entonces todos los hermanos se reunieron al lado y dijeron, no, ese es de Pablo, no, que no vaya, y le rogaron que él no fuera hacia Roma, camino hacia Roma, porque no querían que él sufriera, pues era su hermano. Pero el apóstol Pablo ya sabía, porque había tenido una revelación de nuestro Señor en Asia, y él se dirige hacia Roma. Pero ya sabía, ya le habían vaticinado lo que él esperaba, porque un carisma del Espíritu Santo operó en este hombre Ágabo. Otro caso dice, sepárenme a estos dos, a Pablo y a Bernabé, otro profeta. Por la acción del don de profecía, separó y les dio dirección de lo que Dios quería. El profeta también da dirección de parte de Dios. ¿Cierto? Profetas itinerantes en nuestro tiempo. Puede haber y los hay, pero no son muchos. Dice, apóstoles en sentido amplio todos los que predican. En sentido estricto fueron 12, más, exacto. A los otros profetas, que ya hablamos quiénes son, no importa, tú puedes tener una manifestación del don de profecía y no es que yo soy profeta, no, he experimentado el don de profecía. ¿Okay? Pasa en muchas comunidades carismáticas, en grupos, o estás orando en una parte y Dios te muestra. Pablo, pero por ejemplo este señor John Smith, pues el de los mormones, que entonces que ya es por el nuevo profeta, ¿cómo distingue uno ahí el don de profecía o si tiene algún límite cuando empieza, digamos, a contradecir ya las escrituras? Ya hay que dudar completamente. Cuando una persona Porque hay muchos... se va a convertir al Islam, lo hacen recitar unas frases antes de enseñarle los mudras del Corán, los sudras del Corán. Le dicen que Alá es único Dios y que Mahoma es su profeta, ¿cierto? Y lo hacen repetir eso varias veces a la persona, al neófito que se está involucrando en el Islam. Entonces miren que ellos consideran ya que Mahoma es un profeta, es decir, Mohamed es un profeta de Alá, de Dios, es un profeta. Pero cuando tú lees el Corán, ves que desde el principio, donde se explica cómo recibió Mahoma el Corán, fue el ángel Gabriel el que se lo reveló según el Corán, y lo que revela es cosas diferentes a la revelación que nosotros tenemos. Entonces aquí solo hay dos opciones. Uno dice la verdad y el otro no. Es más, dice el Corán que Mahoma es el Espíritu Santo. No, pero eso es un poquitico, no. En el Islam, Mahoma es el Espíritu Santo, es el que había de venir. Cuando ellos dicen, cuando Jesús dice que va a venir y él les va a guiar hacia toda la verdad, entonces Mahoma dice, ese soy yo, el que les va a guiar hacia toda la verdad después de Cristo. Por eso ellos consideran tanto el judaísmo como el cristianismo como parte de la revelación, pero que la perfección de la revelación llega en el Corán. Es que como es el mismo Dios por los planes de Abraham, ahí es cuando en realidad no. Okay. Ellos le llaman, cuando haya un vacío o una ambigüedad en el Corán, vayan a los del libro. Los del libro es la Torá. Ajá. Pero ellos ven, por ejemplo, el pecado, digámoslo así, como los planes de Sara, con la esclava Agar, cuando nace Ismael, ellos lo ven como una cosa, como algo muy bueno, y cambian un poco la historia que nosotros tenemos para que Ismael no se vea como un hijo de la desobediencia,
sino que todo lo contrario, Entonces que le es dicen, no, Jacob, ellos que es Isaac. Isaac el que está sometido a Ismael, Pero ¿cómo es que le dicen? porque es el primogénito hijo Ismael, de la perdición. No, pues en el judaísmo, pero ellos, porque justo en estos días yo estaba en un matrimonio de un islámico y todas me dijeron, Cami, ¿cuál es la diferencia? Yo no me voy a poner a hablar de eso. Es el mismo papá, Dios. Entonces él me miró y yo le dije, sí, ustedes son los de Ismael y nosotros somos los del destino. Pero ellos le dicen una forma, pues el bien estúpido. Y entonces ellos le dicen como hijo, pues como el papá, pues no sé, pero como si fuera algo chévere, ¿cierto? Y entonces después una me decía, pero él es el hijo de la desobediencia. Y ya cambié el tema porque yo no, Pero yo de no hecho, sé todavía. si nos vamos, todos somos hijos de la desobediencia, Ajá. porque todos somos hijos de Adán. Ya, Entonces, no hay diferencia, todos somos hijos de la desobediencia. Pero en Cristo, pues él no era de la promesa. Yo dije que él no es de la promesa. eso cambia la cosa. No me escuchó. Ellos ven a Cristo como el Mesías también. No. No. Ellos lo ven como un profeta que anunció al verdadero y último profeta que es Mohamed. Como el penúltimo profeta. Lo ven como un profeta así como ven a Isaías, a Ezequiel. Y un musulmán te va a decir que Jesús era musulmán. Claro. Y que la iglesia distorsiona las cosas. Lo que está escrito lo distorsiona. Hablar con un imán es interesante, pues no con un imán. Con respecto, por ejemplo, al sacrificio de Isaac, para ellos no se iba a sacrificar Isaac, sino justamente Ismael. Y lo que hay en la explanada del templo, en esa cúpula dorada, el domo de la roca, es la roca desde donde ellos dicen se iba a sacrificar Ismael y donde ascendió Mohamed al cielo, supuestamente, porque según el Corán pues, él no vio la muerte. Entonces es como leer a partes de la Biblia, pero totalmente tergiversados. Bien. A los otros profetas, entonces ya tenemos dos ministerios, dos maneras en las que opera el cuerpo de Cristo. La primera, apóstoles, que ya sabemos, el apóstol edificaba las iglesias, abría iglesias. Cuando decía abrir iglesias, era que llegaba a una casa y enseñaba la doctrina apostólica, la que fue heredada por nuestro Señor, y ahí instauraba personas y nombraba personas para enseñar. Los evangelizaba, los bautizaba y les daba una misión o una operación conforme la recibían de Cristo. A veces no eran los apóstoles, pero eran un cuerpo de ancianos que ya habían sido formados y ordenaban a otras personas. Se hacía con aceite y con la imposición de manos, esas ordenaciones. Es como la fórmula más antigua. A los otros profetas, a estos evangelistas. ¿Quiénes eran los evangelistas? Por ejemplo, Lucas era un evangelista. Era una persona, un predicador viajero que iba llevando el evangelio por primera vez. ¿Qué es evangelizar? Es hablar de Cristo donde no se ha hablado o donde no se ha hecho iglesia. Yo puedo llevar a Cristo y evangelizar a un montón de personas que no lo conocen, así se llamen de la denominación que sea. Si tú vas, por ejemplo, a un colegio y dices, no, pues que ya todos conocen de Jesús y todo eso, y le preguntas a una persona, a un jovencito, ¿quién es el Espíritu Santo? No sabe. A ese hay que evangelizarlo porque definitivamente no sabe el ABC de la fe, ¿cierto? No significa que nos tenemos que ir por allá a Sierra Leona, Angola o yo no sé, de los indios Hopi a evangelizarlos, no. Donde definitivamente la gente no conozca a Cristo, ahí hay una acción evangelística, llevar el evangelio. Otro, a aquellos pastores y doctores. Un pastor es aquel que apacienta el rebaño, ¿cierto? Es aquel que enseña y cuida. Generalmente esos pastores o ministros, como se les llama en otros lugares, eran cuando se fundaban las iglesias, estamos hablando de la edad primitiva, se dejaba una persona que generalmente era la que prestaba la locación
donde se reunía la iglesia, porque ellos se reunían al escondido y ahí partían el pan, ellos se confesaban los pecados antes de partir el pan en un acto público, antes de ellos participar de la cena del Señor, ellos confesaban sus pecados en público. A nosotros nos queda muy fácil ya, pero miren, a ellos se los confesaban todo el tiempo. Uno ya le sabía todas las pilatunas a todos los de la iglesia. Así que si uno veía que uno estaba cayendo mucho en una cosa, ya yo me imagino que lo iban mirando y hasta sea por vergüenza no caía. Pablo, ¿y estos son como rangos o todos son como Son diferentes funciones. El rango es de servicio. El que mayor sirve es el mayor rango. ¿En qué sentido? En el sentido en que nos enseñó nuestro Señor. Quiere ser, es el mundo al revés del reino de los cielos. Sirva a todos, sirva. Y sea pequeño, sirva. Ese es su rango es, siendo el más pequeño, va a ser el más grande. Siendo queriendo ser el más grande, va a ser el más Es que pequeño. Dios no tiene rango. No. Pablo, ¿cuál es la diferencia entre pastor Tiene y servidores. Tiene servidores. maestro? Entre pastor y maestro, ¿no son lo mismo? No son lo mismo. ¿Qué es, pues? Ya vamos a explicar. Entonces, el pastor o ministro era la persona que ponía la locación y esa persona se encargaba de cuidar y de presidir las reuniones. Entonces era como digámoslo así, la palabra no es correcta, pero era como un maestro de ceremonias. Era la persona que se encargaba de todo. Tenía palabra, es decir, le tocaba a veces el ministerio de la palabra, también le tocaba ciertas facultades de organización dentro de la iglesia. Miren que en Hechos de los Apóstoles comienzan a suscitarse como todas estas diferentes funciones de la iglesia, porque decían, bueno, y si los apóstoles se dedican a repartir la comida, entonces, ¿cuándo vamos a escuchar la palabra? Y entonces ellos oran y el Espíritu Santo les dice a quién tenían que separar para que sirvieran la mesa. Y ahí se presentó la primera división dentro de la iglesia primitiva. ¿Cuáles fueron? Que los judíos que eran israelitas se creían como de mejor posición que los judíos helenos. Los judíos helenos eran aquellos judíos que no habían nacido en Israel, sino que por aquella diáspora habían llegado a Roma o a otras ciudades griegas, y siendo judíos eran considerados por los judíos que vivían en Israel como judíos de segunda categoría, de segunda clase, que incluso ya habían perdido su lenguaje nativo y no sabían sino hablar en griego y usaban la Septuaginta, y ellos sí usaban el Tanaj y la Torah toda completica y los rollos. Entonces los veían como, bueno, aquí nos sentamos, los judíos de verdad, ustedes son judíos de segunda categoría, y por último se sentaban allá los gentiles, es decir, nosotros los que no éramos ni judíos de lo uno ni judíos de lo otro, y esas fueron las primeras divisiones dentro de la iglesia. Tanto fue el caos que los apóstoles tuvieron que poner cartas sobre el asunto, y en oración el Espíritu les dice, sepárenme a estos y a estos, y estos van a servir, y se acaba el problemita acá, es decir, todos en Cristo somos lo mismo, el que llegó antes y el que llegó después. Entonces, ¿en qué se diferencia? Porque yo hablaba ayer con Sebastián de esto. ¿En qué se diferencia? En el orden de llegada, no en esencia. ¿Y en qué cambia el orden de llegada? Ninguno. Porque los puestos no se dan por el orden en que llegues. ¿En qué cambia? Absolutamente en nada. Si Dios ya nos designó un puesto y una función, es como cuando tú llegas al estadio y ya tienes tu silla numerada. Llegue, su problema es llegar. Si llegó antes o no, usted ya llega a su silla occidental, 140, silla 141, usted se sienta ahí ya. Llegó antes, uno ya se había sentado antes, usted llegó, usted ya tiene su silla porque ya Dios diseñó. Simplemente es eso. Y usted quiere ser reconocido, sirva. Y sirviendo va a decir, no, ya no quiero ser reconocido. A los otros profetas, a esos evangelistas, a aquellos pastores. ¿Sí quedó claro quiénes eran los pastores? Sí, los que recibían. Precedían las reuniones, también organizaban y tenían como una polifunción. Pero generalmente los pastores estaban en un lugar. Porque ¿qué hace el pastor? Es como que cuida esa locación.
cuida, enseña y también convoca, ¿no? Y doctores. Doctores es de maestros, bueno, sí, la palabra doctor aquí es maestro. Maestros eran los que enseñaban. ¿Qué se enseña en el Evangelio? La palabra de Dios. Eran personas dedicadas a la enseñanza de la palabra de Dios. Y Jesús era otro tipo de maestro. ¿Mm? Jesús era otro tipo de maestro. Eso Porque a él le decían llamó maestro. Pues hay una Rabí. diferencia. Era la palabra para todo aquel que era doctor en la ley, ¿cierto? Ellos le decían rabí dentro de las castas digamos así, contemporáneas a nuestro Señor estaban los fariseos, y los fariseos tenían su rabí, tenían sus doctores pero no eran reconocidos, pero no eran los que tenían digámoslo así, como la línea hereditaria de Leví, ¿cierto? Eran los saduceos los que gobernaban y tenían la casta sacerdotal. Los fariseos se ganaron ese honor por la manera en cómo sirvieron en la época de los macabeos, y ahí fue que se empezaron a formar. Y los fariseos se ganaron como, digámoslo así, como su fama a pulso. Los saduceos simplemente por linaje, porque venían de Aarón, de Leví, ¿cierto? Entonces rabí era todo aquel que tenía un conocimiento en la ley, y a nuestro Señor, sin ser saduceo ni sin ser fariseo, por las señales y por cómo hablaban, entonces la gente se le acercaba y le decía rabí, porque habla como ellos. Entonces por eso le decían rabí. Y porque en realidad lo era, él es el maestro. Y estos, bueno, y están los maestros que se encargaban de enseñar. Entonces Dios iba suscitando. ¿Qué es lo que están diciendo acá? Que dentro de una iglesia Dios va despertando semillas. Él tiene semilla de maestro, tiene semilla de evangelista, tiene semilla de una persona que va a organizar, que va a cuidar, tiene semillas para todos. Pablo, entonces, esos dones son en el espíritu, no en el cuerpo. Estos no son carismas sobrenaturales, estos son dones como personas. Pero Capacidades. entonces, por ejemplo, cuando llegan y dicen que hay obispos, diáconos, o eso es después, o no tiene nada que ver. Sí, Tiene tiene, otras tiene funciones. todo que ver, claro, Porque cada uno en su función. claro. Acá estamos viendo ministerial. Ajá. Se va a ser maestro. Las jerarquías se empiezan a cambiar, ¿no? Y de hecho las jerarquías van evolucionando. Miren que las jerarquías van evolucionando conforme la iglesia se va enfrentando a ciertas necesidades. Al principio solo habían apóstoles y unas personas llenas del Espíritu Santo escuchando, pero entonces ellos estaban haciendo iglesia y el Espíritu Santo les iba guiando y revelando qué tenían que hacer. Entonces, nómbreme a estos dos y sepáreme a estos dos. Y así, conforme el Espíritu Santo iba actuando, ellos al seguir al Espíritu Santo, dejándose guiar por él, iban haciendo la iglesia conforme el Espíritu les iba ayudando a hacer. Entonces, cuando nosotros decimos Hechos de los Apóstoles, en realidad es Hechos del Espíritu Santo. Más que los apóstoles, es Hechos del Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo, guiando a los apóstoles, les iba dando la forma a lo que el Señor concibe como su iglesia, ¿cierto? Siendo nosotros todos miembros. Y la iglesia no siempre ha sido igual. A veces nosotros soñamos e idealizamos mucho la iglesia primitiva, pero es que la iglesia se ha tenido que enfrentar a muchas cosas. Lo estabas diciendo tú ahora. Por ejemplo, llega una persona reconocida y sale con una herejía, por ejemplo, Barrio, sale con una herejía y que Jesús no es Dios y esto y lo otro y la divinidad de nuestro Señor, y empieza a convencer, era un maestro seguramente, y empezó a convencer a la gente de que Jesús no era Dios. Y la iglesia del momento tiene que actuar, porque ya se estaba seduciendo a una parte. Y antes de Arrio vinieron otros que eran terribles, que eran los judaizantes. Los judaizantes que decían, no, venga, es que el creyente sí, es creyente y bautícese, pero después de bautizarse, circuncídese, y después de circuncidarse, no coma cerdo. Y ojo con esto, y usted tiene que guardar el Shabbat, y si no lo guarda, usted se condena, porque esto es una ley perpetua hasta la eternidad, y que sacaban el Antiguo Testamento. Y las pobres gentiles que iban llegando a la iglesia, se les iba poniendo una cantidad de cargas que ni los unos eran capaces de soportar, y ellos mucho menos. Entonces se asustaban y decían, ¿cómo así? ¿Es que esto cómo es? Y gracias a esas situaciones, el apóstol Pablo le escribe a los romanos, donde había un porcentaje muy alto de judíos viviendo en Roma,
y les dice, vea señores, y les hace una exposición preciosa de la fe, de lo que es la fe. Toda la carta de los romanos. Les hace una exposición preciosa de lo que significa ser judío, ser gentil, y cómo el que se crea judío y cree que a conciencia lo hace bien, no le ponga cargas al que no es judío. Y le llama al poner cargas sobre la manera en que yo llevo mi fe, y yo quiero que otro viva la fe como yo, le llama escándalo. Recuerden que escándalo no es el que se hace con una gabardina por ahí. Escándalo es cuando la manera en que yo llevo mi fe intento replicarla en el otro, y si no, lo acuso de no estar viviendo la fe bien. Juzgarlo, ¿cierto? Es un juicio a priori por mi doctrina y por la conciencia que yo tengo. Como yo llevo mi relación con Dios, juzgo al otro. Ujú. Entonces él les habla. Él les habla, hay pequeños en la fe, hay espirituales, hay no espirituales, hay unos que están creciendo, y él les explica en una sabiduría. Pero entonces eso es pues cuando yo lo acuso porque no la está llevando supuestamente como yo, porque yo soy el que tiene la razón. Sí, y eso le pasaba a los judaizantes. Los judaizantes decían, no, es que ellos no cumplen esto, es que ellos no se circuncidan, pero ¿cómo así? Vale, Y es que ellos no tienen que guardar el sábado. También, entonces uno como le dice, a mí no me escandalice. ¿Cómo se defiende? Te digo qué haría yo. Yo escucharía y no diría nada. Eso no es clericalismo. ¿Sí? Yo simplemente pensaría, yo entendería por qué hace lo que hace, y no hay que responderle, pero tú vas a saber, esto es el ejemplo que pone el apóstol Pablo, y ya. Si uno le responde, eso se vuelve, no acabar un tire y afloje, ¿no? Se vuelve un escándalo desde otro. No queriendo ser escandalizado, termina escandalizando al otro. Mejor dicho, una guerra de dos gabardinas. Ay, no. Qué horror. Esa imaginación tuya está Qué tan... horror. Había algo así. Ay, Dios mío. Debe ser con gabardina. Sí. Hay que uno dice, este no quiere escandalizar. No, Miren esto. A los otros profetas, a los otros evangelistas, a aquellos pastores y doctores, 12. ¿Para qué hizo Dios esto? Para la habilitación de los santos en orden a la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si nosotros somos una viña, si la iglesia es una viña, y hay diferentes árboles, hay manzanos, hay perales, hay olivares. ¿Quiénes son los apóstoles? ¿Quiénes son los profetas? ¿Quiénes son los maestros en ese contexto? Uno es uno que hace las podas, el otro es el que siembra, el otro abona. ¿Qué son? Son servidores de la viña para la viña. Son servidores de la viña para la viña. Mejor dicho, es un staff de jardineros de Dios, entendiendo la iglesia como una cantidad de árboles de una viña. Eso es. Un ministerio es eso. ¿Quieres un ministerio? Entonces vas a ser un jardinero de la viña del Señor. Y esa viña es la que los ángeles van a recoger, van a venir junto a nuestro Señor como segadores, y van a tajar y van a... este creció bien dentro de la viña, esta es su iglesia, y lo va a llevar y se lo van a llevar al cielo. Esa es la parábola que hace nuestro Señor. Y entonces al obrero perezoso le va a decir, uy, ¿usted qué? Mire todo como de huesos árboles, sin podar, sin nada. Y sobre ese, que se le encomendó una gran obra, también se le va a demandar bastante de esa obra. Entonces miren que entendiendo las cosas desde la perspectiva del Evangelio y de Dios, ¿quién es el más grande?
Y no te creen. O sea, cada uno tiene que hacer su obra, tiene que hacer sus talentos. Uno es árbol, uno es manzana, uno es pera. Cada quien ocúpese de dar frutos. Los apéndices. Hasta que lleguemos todos. ¿Cuál es el fin? Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A que lleguemos a la fe y al conocimiento del Hijo de Dios se hace relación al amor. Es decir, el conocimiento del Hijo de Dios es el amor, no que no lo conozcamos. A la madurez del varón perfecto. Esta frase ha sido muy mal interpretada dentro de la predicación, dentro de muchas enseñanzas, en la literatura. Yo he tomado muchos libros donde dicen la finalidad de nosotros es llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Eso lo repetimos mucho. Está bien, es decir, eso no está mal por sí mismo. Esa frase es correcta, estamos llamados a ser santos como Él. Pero el problema es cuando utilizamos esta palabra, y como mi responsabilidad ahora es desmenuzar esto, no quiere decir eso para lo que normalmente lo utilizamos, aunque no esté mal utilizado. Pero en el contexto en el que está hablando el apóstol Pablo, es que está hablando a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Como iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo y debemos alcanzar la estatura como cuerpo de Cristo, entendiéndonos en colectivo del varón perfecto. Es como que la iglesia se tiene que revestir de Cristo, como que la funcionalidad de la iglesia es ser Cristo, es parecerse a, es como ser una fractal de Cristo, un fractal de Cristo, una porción pequeña de una porción mayor que es Él, y parecernos a Él. Esa es la función de la iglesia. Y la función de todos los obreros de la mies es que todos los árboles estén unidos y tengan ese patrón. Entonces, el que haga la poda apical de acá, haga lo mismo que el que hizo la poda acá, y que queden del mismo grosor, y que todos estén a punto, ¿cierto? No que seamos iguales, porque por eso nos está hablando de la multiforme gracia de Dios. No es uniformarnos en forma. Por eso, uniformar significa todos tener la misma forma. Nosotros no estamos uniformes. Nosotros tenemos la misma esencia, pero somos multiformes. Bajo la misma esencia, es decir, el mismo espíritu, pero multiformes en la manifestación de su gracia. La iglesia es, en esencia, un mismo espíritu en forma multiforme de acuerdo a la gracia que Él nos encomendó, porque no hace lo mismo un profeta que un apóstol, no hace lo mismo un evangelista que un apóstol, no hace lo mismo el del staff de jardineros, el que está podando que el que está abonando. Si bien contribuyen hacia el mismo fin, es decir, un mismo espíritu, ambos están de forma diferente contribuyendo en el mismo espíritu. Ese es el sentido de esta expresión en la que el apóstol Pablo ve a la iglesia como un Cristo colectivo, ¿cierto? No de manera individual. A la madurez del varón perfecto, es decir, iglesia a la madurez del varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta palabra plenitud de Cristo acá es del griego pleroma, que significa todo, completo. Plenitud, recuerden que la palabra lo pleno para los griegos, de lo cual el apóstol Pablo está haciendo eco, ya para terminar, es completo. La palabra perfecto castellana no existía ni en el griego ni en el hebreo. Esa palabra perfección que nosotros tenemos como algo inmáculo es muy diferente a la que tenían los griegos. Los griegos veían lo perfecto era lo completo. Por eso cuando los profetas dicen, y cuando llegue como el día perfecto, o el apóstol Pablo, cuando llegue la plenitud o lo perfecto de los tiempos, es cuando se complete ese tiempo kairos de Dios, ese tiempo perfecto de Dios, donde él ya en su reloj cósmico dice, ya marcaron las 12, aquí va a ser.
Ese es el tiempo perfecto. Dice, amores de varón perfecto, versículo 14. Voy a terminar aquí en el versículo 14, es decir, voy a leerlo, que ya son las 1:30, para que ya no seamos niños que fluctúan y se dejan llevar de todo viento de doctrina a capricho de los engaños de los hombres. Entonces, estos ministerios, estas personas ayudan a que esa matica, ese retoñito que sale en la mies del Señor, no llegue lo que ellos llamaban el viento solano y se lo lleve, y se lleve la matica. Usted sembró el frijolito ahí, se lo llevó. Yo me puse a sembrarlo, coseché, el evangelista llegó y sembró la semillita. El apóstol llegó y puso la tierra, ¿cierto? Y dejó la tierra y la delimitó. El evangelista llegó, sembró la semillita. Después llegó el maestro y la abonó. Y empezó a crecer, pero de repente llega un viento solano, se lleva la matica y vuela y queda dispersa, ¿no? Entonces eso es lo que eso es lo que él está hablando acá, que esa es la madurez, que podamos echar raíces. La madurez y las raíces son lo mismo, no las de amarguras. Las raíces y la madurez en este tema es lo mismo. Quien echa raíz es quien se ha dejado abonar, quien se ha dejado enseñar y ha crecido en la fe y da frutos 100 por 1. Ese es el lenguaje que está utilizando el apóstol Pablo acá. Que fluctúan y se dejan llevar de todo viento de doctrina, capricho de engaños de los hombres y de las astutas maquinaciones del error. Sino que, al contrario, viviendo según la verdad y en amor, crezcamos en todos sentidos. Miren que él está viendo como un árbol. Si uno imagina como el apóstol Pablo está imaginando como un sembradío, algo muy bonito. Crezcamos en todos los sentidos. El árbol que crece bonito, gordito, rebosando por todos los lados. Copa, ancho. Bueno, el que sabe bonsái sabrá cómo se llama cada cosa. Dice, en todos los sentidos, hacia aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, trabado y unido por todos los ligamentos de su suministración, es decir, el Espíritu Santo, la savia que es parecernos a Él en la doctrina que Él nos ha enseñado, que es la savia que a todos nosotros nos debe recorrer, según la actividad correspondiente a cada miembro, según la actividad correspondiente a cada miembro no es la misma, va obrando su propio crecimiento en orden a su edificación en la caridad. No hay aprendizaje de caridad sin el otro. El amor depende del otro. No hay amor, no hay evangelismo, no hay servicio sin el otro. No hay amor si no hay otro. No hay nada. Por eso, solo no hay iglesia. La iglesia es plural. Los invito el sábado a leer. Padre, gracias por cada persona que ha venido, Señor. Gracias por cada corazón. Gracias por tu palabra. Gracias por acercarnos y por este abrebocas a saber que nos llamas como iglesia y la responsabilidad que tenemos con ese nombre. Señor, gracias, porque esto va a martillar en nuestros corazones y como iglesia, Señor, hemos de caminar, hemos de vivir y hemos de sentirte, porque tú le hablas a tu rebaño, tus ovejas escuchan tu voz y no se es oveja si no se es iglesia. Y yo te doy gracias, Padre, porque a tu redil pertenecemos y por eso escuchamos tu voz y somos guiados por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque esta verdad resuena en nuestros corazones y por el entendimiento y la comprensión, no en el intelecto, sino en el espíritu y en lo profundo del corazón, nos das para caminar siendo dignos respecto al llamado que nos has hecho, Señor, y que así sea en cada uno de nosotros. Amén. Amén.